Personas privadas de libertad y excarceladas en Nicaragua. Le doy una cordial bienvenida a las organizaciones de la sociedad civil, también al experto de Naciones Unidas. Muchas gracias por estar acá. Adicionalmente, quisiera hacer la presentación. En la mesa principal me acompaña la comisionada Gloria de Mis. También me acompaña la comisionada Rosa María Payá, quien es relatora de País para Nicaragua, el relator de Libertad de Expresión, Pedro Vaca, y la secretaria ejecutiva adjunta, María Claudia Pulido. Un servidor, Estuardo Ralón, presidente. Este es el primer periodo de sesiones que celebramos fuera de Estados Unidos después de pandemia y estamos complacidos de que sea en Guatemala. Agradecemos mucho al Estado y especialmente a COPADE por la disponibilidad y el apoyo económico que han permitido que hoy estemos aquí. En nuestra región persisten retos significativos para la plena vigencia de los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia, por lo que es fundamental robustecer al sistema interamericano con plena autonomía para seguir trabajando con firmeza y compromiso junto a las víctimas, la sociedad civil y los gobiernos, como lo hemos hecho desde hace ya 67 años, en el objetivo de lograr sociedades más justas, libres e igualitarias. Antes de dar inicio a la audiencia, quisiera solicitar a las partes que respeten los tiempos de intervención que indicaré a continuación. Vamos a empezar dando la palabra por 30 minutos a la sociedad civil. Posteriormente daremos 10 minutos al experto de Naciones Unidas, quien participará de forma virtual. Luego la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hará uso de la palabra por 25 minutos y posteriormente devolveremos la palabra a la sociedad civil hasta por un tiempo máximo de 22 minutos. Como es de su conocimiento, estas audiencias son públicas, sin embargo, únicamente las partes pueden intervenir en el momento que les corresponde. La audiencia también dispone de interpretación simultánea inglés-español, por lo que solicitamos hablar pausado para facilitarla. Para asegurarnos que esta audiencia sea inclusiva, solicitamos a todas las personas participantes que inicien sus presentaciones indicando su nombre, el cargo y la organización o institución que representan. Posteriormente, cada vez que tomen la palabra, agradecemos que vuelvan a decir su nombre al inicio, de tal manera que las personas con discapacidad visual puedan identificar quién hace uso de la palabra. Del mismo modo, recordamos que estas audiencias disponen de subtítulos en Zoom. Cada persona puede activarlos directamente desde sus equipos y elegir el tamaño de visualización. También están disponibles para las personas que nos siguen a través de nuestros canales de la CIDH. Así que muchas gracias por estar acá. Iniciamos con la agenda y doy la palabra a Sociedad Civil por 30 minutos. Buenos días, señor presidente, honorables comisionadas y comisionados. Mi nombre es Marilaura Acuña, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Comparecemos ante esta ilustre comisión para aportar información actualizada sobre la situación de las personas privadas de libertad por motivos políticos en Nicaragua, así como sobre las nuevas formas de control que enfrentan quienes han sido excarceladas. Agradecemos la convocatoria de esta audiencia en un contexto en el que el Estado no participa ante este órgano. Su ausencia refuerza la relevancia de este espacio como instancia de documentación y afirmación de estándares interamericanos. Como la propia Comisión ha reiterado, la situación en Nicaragua constituye uno de los casos más graves de la región, caracterizado por la consolidación de un régimen autoritario basado en el control, vigilancia y represión de las personas opositoras, reales o percibidas. Este patrón ha sido posible, entre otros factores, por la falta de independencia del Poder Judicial y su utilización para legitimar procesos penales que carecen de las garantías mínimas del debido proceso. En este marco, miles de personas han sido detenidas arbitrariamente desde 2018. Lo que observamos actualmente es la profundización de una dinámica de puerta giratoria. Mientras algunas personas son excarceladas, otras son detenidas.
Sin embargo, esas excarcelaciones no implican la restitución plena ni el retorno efectivo a la libertad. Se trata de medidas presentadas como beneficios legales, pero que en la práctica prolongan la privación de libertad bajo modalidades menos visibles, en un contexto de creciente escrutinio y presión internacional respecto de la persistencia de la prisión política en Nicaragua. Este esquema se desarrolla además en un clima de miedo generalizado, que dificulta la denuncia y produce importantes niveles de subregistro, lo que incrementa la opacidad y reduce los márgenes de protección. Al mismo tiempo, decenas de personas continúan privadas de libertad por motivos políticos y algunas en condición de desaparición forzada. Entre ellas se encuentran personas lideresas indígenas cuya detención no solo afecta su libertad personal, sino que tiene implicaciones directas para la defensa de los territorios. También permanecen privadas de libertad mujeres defensoras que enfrentan impactos diferenciados. Asimismo, preocupa la situación de personas adultas mayores y de personas con graves condiciones de salud, para quienes la detención genera riesgos particularmente severos. Estos casos muestran que la prisión política en Nicaragua no solo busca castigar a personas individualmente, sino también debilitar comunidades, silenciar liderazgos y generar un efecto de intimidación más amplio en la sociedad. En los siguientes bloques se desarrollará con mayor detalle la situación de las personas que permanecen en prisión, las nuevas formas de represión contra quienes han sido excarceladas y el impacto diferenciado que estas prácticas tienen sobre mujeres defensoras. Cedo la palabra a Claudia Pineda. Señor presidente, comisionados, comisionadas, comparecemos como Asociación Memoria y Justicia, conocida como UDJ, para alertar sobre la persistencia y agravamiento del patrón de prisión política y desaparición forzada en Nicaragua, un sistema que continúa operando de manera estructural pese a anuncios oficiales de excarcelaciones puntuales. Entre noviembre del 2025 y enero del 2026, organizaciones nacionales documentamos más de 100 detenciones por motivos políticos, sin información oficial sobre cuántas personas permanecen encarceladas. Al 26 de febrero del 2026, el Mecanismo para el Reconocimiento de las Personas Presas Políticas identificaba 46 personas privadas de libertad como mínimo verificable, advirtiendo un subregistro significativo debido al miedo, las represalias y el hostigamiento contra familiares. Esta dinámica ha producido una invisibilización estructural que impide dimensionar la magnitud real del fenómeno. Durante el último año, el patrón represivo se ha consolidado mediante la interacción de 4 prácticas principales: detenciones arbitrarias ejecutadas en redadas masivas, dirigidas a castigar identidades políticas, incluso sin actividad reciente de oposición. Desapariciones forzadas cada vez más prolongadas, utilizadas como mecanismo de castigo, aislamiento y control social. Muertes bajo custodia precedidas por largos periodos de desaparición forzada. Condiciones de detención degradantes orientadas a quebrar la resistencia física y psicológica de las víctimas. En julio y agosto del 2025 se registró una escalada de redadas en Carazo y Masaya, y en enero del 26 surgió un patrón adicional. Al menos 60 personas fueron detenidas por interactuar en redes sociales con publicaciones sobre la captura de Nicolás Maduro. Mientras el gobierno anunciaba la excarcelación de 30 personas el 10 de enero, detenía simultáneamente a más del doble. El componente más grave es la mutación de la desaparición forzada. Hoy cualquier persona que intenta ejercer o defender derechos corre el riesgo de ser desaparecida, como advirtieron expertas de Naciones Unidas, como los casos de Brooklyn Rivera, Víctor Boitano, Carlos Brenes, Salvadora Martínez o Larry Martínez, muestran desapariciones que se prolongan por semanas, meses o incluso años, sin información oficial sobre paradero o situación jurídica. En los últimos 6 meses se registraron 2 muertes bajo custodia de personas que habían permanecido desaparecidos por periodos prolongados. A esto se suma un régimen de opacidad judicial. Numerosas personas detenidas en el 2025 nunca fueron presentadas ante un juez
o sometidas a audiencias virtuales dentro del penal, donde se les leyó una sentencia sin acceso a expediente, defensa ni posibilidad de impugnar. Las imputaciones, terrorismo, armas, delitos sexuales, lavado de activos o menoscabo a la integridad nacional reproducen la criminalización política utilizada desde el 2018. Persisten además casos de personas que continúan encarceladas pese a haber cumplido sus condenas, como Jaime Navarrete, Manuel Urbina Lara y José Mesa, todos beneficiarios de medidas de protección del sistema interamericano. Su retención constituye una forma agravada de detención arbitraria. Las condiciones de detención en celdas de máxima seguridad, como las que enfrentan Walner Ruiz y el pastor Efrén Vilches, incluyen aislamiento prolongado, temperaturas extremas, ventilación insuficiente y episodios de violencia física. La negación deliberada de atención médica se ha convertido en un mecanismo punitivo. Personas adultas mayores o con enfermedades crónicas, como Ricardo Cortés, de 73 años, han sufrido daños irreversibles, incluyendo pérdida de la vista. Desde una perspectiva interseccional, el caso de Nancy Enríquez evidencia cómo la prisión política afecta de forma diferenciada a mujeres, personas indígenas, adultas mayores y de liderazgos comunitarios. Su deterioro físico y cognitivo reciente es alarmante. Asimismo, la criminalización de guardabosques, mayagnas y liderazgos territoriales muestran la dimensión estructural del despojo y el impacto cultural del encarcelamiento lejos de sus comunidades. Finalmente, en 2025 se registró un aumento de detenciones vinculadas a purgas internas dentro del oficialismo, incluyendo a 3 ex asesores presidenciales, exmilitares y figuras históricas del sandinismo. Esto confirma que la prisión política se ha convertido en un mecanismo transversal de disciplina y control, dirigido no solo contra la oposición, sino también contra disidencias percibidas dentro del propio aparato estatal. Todo este entramado represivo afecta profundamente a las familias. Hay miedo, empobrecimiento, deterioro de la salud mental y física y en algunos casos madres que fallecieron sin volver a ver a sus hijos. Señoras y señores comisionados, la prisión política y la desaparición forzada en Nicaragua no son hechos aislados, sino un sistema articulado que combina castigo, intimidación y control social. Instamos a esta comisión a mantener y reforzar los mecanismos de seguimiento, exigir información oficial sobre las personas desaparecidas y reiterar al Estado sus obligaciones de liberar a todas las personas detenidas por motivos políticos, garantizar su integridad y cesar el uso de la desaparición forzada como herramienta de represión. Cedo la palabra a Katy Lechado. Honorable Comisión, mi nombre es Katy Lechado del colectivo Nicaragua Nunca Más. Nosotros nos referiremos específicamente a la situación de las personas excarceladas por razones políticas en Nicaragua, cuya realidad evidencia que las excarcelaciones recientes no se han traducido en una restitución efectiva de la libertad, así como las condiciones en las que viven después de haber sido trasladadas de los centros de detención a sus hogares. Entre noviembre del 2025 y enero del 2026, el Estado de Nicaragua realizó excarcelaciones de personas que habían sido detenidas principalmente entre junio y agosto del 2025, en el contexto de una oleada de detención en las ciudades de Masaya, Jinotepe y Granada. Desde el colectivo hemos contabilizado al menos 39 personas excarceladas, a lo que a primera vista podría interpretarse como una mejora frente a las situaciones de desaparición forzada y malos tratos que hemos venido denunciando. Las personas excarceladas no han recuperado plenamente su libertad y se encuentran en un régimen de control policial permanente que condiciona su vida privada, su vida familiar y su posibilidad de reconstruir sus proyectos de vida. En al menos 9 casos que acompañamos directamente, las personas excarceladas están obligadas a presentarse diariamente a la delegación policial entre las 7 y las 8 de la mañana para firmar restringiendo de forma permanente su libertad de movimiento y su vida diaria. El incumplimiento de esta medida de control ha generado reacción inmediata por parte de las autoridades policiales. En uno de los casos, cuando no pudo presentarse por razones de salud, agentes policiales acudieron de inmediato a su domicilio para localizarla y exigir explicaciones sobre su ausencia, obligándole incluso a presentar evidencias que justificaran su inasistencia. Además de la obligación de firmar, las personas encarceladas permanecen bajo vigilancia policial constante en su domicilio. Hemos documentado
que agentes policiales uniformados o de civil se presentan periódicamente en su vivienda, en distintos horarios, para verificar su presencia y tomarle fotografía, llegando a formar parte de su vida cotidiana. Estas visitas imprevisibles han creado que las personas excarceladas eviten salir de sus casas por temor a que su ausencia sea interpretada como un incumplimiento. Incluso en los casos en los que han salido de sus viviendas, algunas personas han reportado seguimiento por civiles motorizados, un patrón ampliamente documentado en diversos informes sobre vigilancia ejercida por agentes paraestatales. En 4 de los casos que acompañamos, las personas excarceladas son además beneficiarias de medidas cautelares otorgadas por esta honorable comisión, y una de ellas además con medidas provisionales, lo que evidencia la persistencia de riesgo para su seguridad e integridad, por lo que urge que esta comisión demande la libertad plena. Estas condiciones tienen impacto significativo en la vida de las víctimas y de sus familiares. En primer lugar, dificultan el acceso al trabajo y a los medios de subsistencia. La obligación de presentarse diariamente en horario específico, sumado al asedio constante en sus casas y la obligación de estar disponibles para las visitas policiales. A ello se suma el estigma social que enfrentan después de haber sido detenidas. Sus antecedentes policiales han quedado marcados por estas detenciones, convirtiéndose en un obstáculo adicional para recuperar su empleo o encontrar nuevas oportunidades laborales. En uno de los casos documentados, personas desconocidas acudieron a su lugar de trabajo para advertirle al empleador que tendría problemas si volvía a contratarla, lo que demuestra que las consecuencias de la persecución estatal se extienden más allá de su detención, afectando su integración social y el agotamiento económico. Las restricciones también han afectado el acceso a la educación. En uno de los casos, una persona que estudiaba fuera de su municipio no pudo continuar su estudio porque se le prohibió salir del territorio donde reside, lo que interrumpió la continuación de su formación académica. El aislamiento social es otra de las situaciones que las víctimas enfrentan. En varios casos, las personas excarceladas han recibido advertencias implícitas de que no deben comunicarse con organizaciones de derechos humanos, medios de comunicación o incluso con familiares que se encuentran en el exterior, bajo amenaza de que podrían volver a prisión si hablan sobre su situación. Finalmente, queremos resaltar que esta medida no solo afecta a las personas excarceladas, sino que sus familiares también se han convertido en víctimas directas y las consecuencias son profundas. En al menos 3 casos documentados, los familiares de las personas detenidas fueron obligados por el Ministerio del Interior a abandonar Nicaragua, algunos con sus hijos menores de edad, de forma irregular, semana antes de la excarcelación de sus seres queridos, generando procesos de separación familiar que continúan hasta la actualidad. Otro aspecto particularmente grave es que las personas excarceladas, la mayoría se encontraban en condición de desaparición forzada y que no han querido hablar con sus propios familiares sobre lo que vivieron durante su detención. Este silencio refleja no solo el temor persistente que enfrentan, sino también el impacto psicológico que dejó la privación de libertad y que aún siguen enfrentando núcleos de familiares de personas desaparecidas. Voy a pedir si pueden hablar un poco más despacio para la traducción simultánea. Gracias. Quisiera mencionar brevemente el caso de una de las personas que acompañamos. La excarcelación de mi hermano ha sido una situación difícil porque salió siendo otra persona. No logra muchas veces manejar las situaciones de estrés y siempre al estar firmando se siente agobiado de no poder hacer nada si no pide permiso y que ellos logren darlo. Y nosotros como familia también nos vemos afectados, ya que debemos estarle dando apoyo, ya sea emocional o económico, sobre todo yo que sigo siendo su apoyo principal. Para mí, esto me genera estrés y miedo al pensar que pueden volver a hacerle algo si no se presenta, por una u otra razón. Pensamos que sería por poco tiempo, pero ya lleva casi 2 meses en eso y no se ve forma que esto termine pronto. Cierro comillas. Quiero cerrar mi intervención señalando que en los casos documentados por el colectivo Nicaragua Nunca Más, las víctimas no fueron acusadas formalmente ni informadas de las razones jurídicas de su detención, lo que refleja la ausencia de garantías básicas del debido proceso y que han dejado como resultado un daño que requerirá años de recuperación y que en este contexto no es posible iniciar. Gracias. Cedo la palabra a Rosa Chávez. Buenas tardes. Buenos días, presidente, honorables comisionadas y comisionados. Mi nombre es Rosa Chávez, en representación de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos y Asociadas por lo Justo Jazz. Me referiré a la situación de las mujeres defensoras en Nicaragua, especialmente de las defensoras presas y excarceladas.
En este contexto de consolidación de un régimen totalitario, ser activista o defensora puede implicar daños difícilmente reparables, afectaciones a su integridad personal y la de sus familiares, represalias, pérdidas de bienes o apatridia, lo cual incide en la desarticulación de la organización comunitaria. El registro de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras ha documentado desde el inicio de la crisis sociopolítica en 2018 hasta el 31 de diciembre de 2025 un total de 13.916 agresiones en contra de 1.702 defensoras y 398 organizaciones. De estas agresiones, 7.977 son personales, 4.564 colectivas y 1.375 a sus organizaciones o grupos. El 45% de estas representan hostigamientos, estigmatización, vigilancia y amenazas, lo cual demuestra los entornos torturantes en que las defensoras desarrollan su labor. La criminalización y judicialización ha sido una de las fuentes más importantes de violencia en su contra. Y en el periodo antes señalado se han documentado 236 defensoras y activistas víctimas de detenciones arbitrarias. De estas, al menos 89 fueron judicializadas. Actualmente permanecen encarceladas al menos 3 mujeres por razones políticas y una de ellas es defensora y 2 se encuentran en condición de desaparición forzada por ocultamiento de su paradero desde hace más de un año. Desde el 2018 hemos identificado que las mujeres defensoras privadas de libertad en Nicaragua enfrentan vulnerabilidades específicas, como las ya señaladas de la defensora Nancy Enríquez, y han sido ampliamente documentadas las condiciones a las que son sometidas en las cárceles, en donde es constante el uso del confinamiento en solitario para castigarlas, las negativas de visitas de sus familias, la alimentación deficiente e insuficiente, las limitaciones a acceso a agua o patio, sol, así como el ser sometidas de manera sistemática a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y el sometimiento a diferentes formas de violencia por razones de género, incluyendo la violencia sexual y el cuestionamiento de sus liderazgos, su orientación sexual, su rol como mujeres, jóvenes, madres, entre otras. En 2023 y 2024, el gobierno nicaragüense realizó excarcelaciones masivas que impactaron de manera específica a las defensoras de derechos humanos y las expusieron a violaciones a sus derechos particularmente graves. Muchas de estas excarcelaciones implicaron el despojo de nacionalidad, destierro, apatridia y represión migratoria. Muchas de ellas integran los listados de las 94 defensoras desterradas, tanto a partir de resoluciones oficiales o por la prohibición de facto de entrar a su país. Las 60 que fueron despojadas de nacionalidad o las 58 que quedaron en condición de apatridia. El miedo tras la excarcelación ha llevado a que muchas de ellas hayan tenido que abandonar su hogar y se encuentren entre las 98 defensoras que han tenido que desplazarse dentro del territorio nicaragüense o formen parte de las 257 defensoras que han sido desterradas o que han tenido que irse fuera del país y que además enfrentan el exilio, que se ha visto marcado por las políticas migratorias más recientes del gobierno de Estados Unidos y dificultan los procesos de regulación migratoria y el mantenimiento de su estatus relacionado con cuestiones humanitarias y aumenta la sensación de incertidumbre y el miedo a ser detenidas o deportadas. Las defensoras excarceladas que se encuentran en el exilio tratan de reconstruir sus proyectos vitales mientras cierran las organizaciones en las que trabajan, hacen frente a las dificultades derivadas del idioma o de la regularización migratoria. Y sin contar con redes, se suelen ver obligadas en la mayoría de los casos a asumir un aumento en la carga del trabajo productivo y reproductivo, sobre todo quienes son madres o tienen personas dependientes a su cargo. En este marco preocupa especialmente la situación de las adultas mayores que además enfrentan problemas de salud,
dificultades adicionales para conseguir trabajos, acentuando la brecha tecnológica, pérdida de autonomía y bienes económicos, entre otras. La situación de las familias de las excarceladas en el exilio es compleja y muchas veces implica que quienes permanecen en Nicaragua sufran vigilancia, asedio y hostigamiento, o que deban desplazarse internamente o exiliarse. Se ha documentado el desplazamiento de 92 familias de defensoras, 10 internos y 10 exilios. A finales de 2025 e inicios de 2026, el gobierno nicaragüense realizó nuevas excarcelaciones de personas presas políticas, entre ellas 9 mujeres, 4 de las cuales son defensoras de derechos humanos que habían sido detenidas arbitrariamente, y algunas de ellas permanecieron más de 2 años en condición de desaparición forzada. Las excarcelaciones se dieron bajo el modelo de casa por cárcel. Se realizaron sin ofrecer información oficial que permita corroborar el número total de personas que han sido excarceladas ni su situación legal. Las defensoras excarceladas no están libres. Se encuentran recluidas en sus domicilios como medida impuesta de manera alternativa a la prisión. Se encuentran sometidas a nuevas formas de represión y control que profundizan las violaciones a sus derechos de libertad y a la seguridad jurídica. Continúan las violaciones al debido proceso, así como la falta de garantías judiciales y el hostigamiento a través de medidas restrictivas, vigilación e intimidaciones. El arresto domiciliario como forma alternativa de prisión y la falta de certeza jurídica deja a las personas, sus familias y comunidades en un alto grado de incertidumbre, lo que las coloca en una situación de vulnerabilidad a nivel emocional y físico. Atenta contra su dignidad humana y pone en riesgo las dinámicas y tejido familiar y comunitario. Cedo palabra a Marilaura Acuña. Finalmente, solicitamos respetuosamente a esta comisión. Primero, reiterar al Estado de Nicaragua su obligación de liberar de manera inmediata e incondicional a todas las personas detenidas por motivos políticos, así como de revelar el paradero y la situación jurídica de las personas que se encuentran en desaparición forzada, garantizando su integridad personal y el acceso a sus familiares y a su defensa. Segundo, considerando el grave y persistente riesgo que enfrentan las personas en prisión política y la continuidad de condiciones de detención incompatibles con los estándares interamericanos, solicitamos respetuosamente a esta comisión que considere solicitar a la Corte Interamericana la adopción de medidas provisionales respecto de aquellas personas que ya cuentan con medidas cautelares otorgadas por esta comisión, y que asegure que dichas medidas cautelares se mantengan plenamente vigentes y bajo seguimiento reforzado, dado que las condiciones de riesgo que motivaron su otorgamiento no han cesado. Tercero, mantener y reforzar el monitoreo de estas situaciones, incluyendo la documentación de las nuevas formas de control y represión contra personas excarceladas, e incorporar estos patrones en los mecanismos de seguimiento y pronunciamientos de esta comisión, con especial atención a los impactos diferenciados en mujeres defensoras, liderazgos indígenas y otras personas en situación de vulnerabilidad. Cuarto, solicitar a las relatorías temáticas de esta comisión que continúen pronunciándose sobre la situación en Nicaragua, en particular a la relatoría sobre los derechos de las personas mayores, y que la comisión continúe documentando en el capítulo 4b de su informe anual la situación de las personas privadas de libertad por motivos políticos, prestando especial atención a las personas adultas mayores, considerando las condiciones de particular vulnerabilidad en las que se encuentran. Agradecemos a esta comisión la atención prestada y confiamos en que continuará utilizando los mecanismos a su alcance para contribuir a la protección de los derechos humanos de las personas afectadas por estas graves violaciones en Nicaragua. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos a la sociedad civil por su intervención e información, y ahora vamos a dar la palabra al experto de Naciones Unidas que nos acompaña en forma virtual, el señor Andrés Sánchez, quien es representante regional para la Oficina de América Central de ACNUD. Adelante, por favor.
Venia, presidente, honorables comisionadas, comisionados, secretaría, organizaciones no gubernamentales. Agradezco a la Comisión Interamericana por la invitación a participar en la presente audiencia en representación de la OACNUR. Estoy aquí para proporcionar un briefing a la Comisión de forma oral e informal y sin estar bajo juramento en relación con la situación de personas privadas de libertad y excarceladas en Nicaragua. Este briefing se realiza estrictamente de forma voluntaria y sin perjuicio de las prerrogativas e inmunidades de las Naciones Unidas, incluidos sus oficiales y expertos en misión. Por lo tanto, nada en mis comentarios debe entenderse como una renuncia expresa o implícita de los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas, sus oficiales y expertos en misión, quedando expresamente reservados. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha mantenido un monitoreo cercano y constante de la situación en Nicaragua. Nuestro seguimiento confirma que continúan las detenciones arbitrarias contra personas percibidas como opositoras del gobierno. El número de personas detenidas arbitrariamente ha disminuido en comparación con la crisis de 2018, especialmente tras la expulsión de 135 personas privadas de libertad en 2024 y las posteriores liberaciones de grupos de presos entre noviembre 2025 y enero 2026. Sin embargo, según información recopilada por nuestra oficina y por organizaciones de la sociedad civil, al menos 46 personas, 43 hombres y 3 mujeres permanecen actualmente privadas de la libertad arbitrariamente. Entre ellas hay personas defensoras de derechos humanos, líderes, lideresas religiosos, indígenas, funcionarios de Estado y exmilitares. Advertimos además que esta cifra podría representar un subregistro, ya que muchas familias no denuncian por temor fundado a represalias. Persisten serias preocupaciones respecto del cumplimiento de las garantías del debido proceso y juicio imparcial de las personas privadas de libertad. En particular, hemos documentado la persistencia de un patrón de detenciones arbitrarias realizadas sin orden judicial, sin información clara sobre los cargos o los motivos de la detención, sin notificación de derechos, sin acceso oportuno a una defensa legal adecuada, ni posibilidad efectiva de apelar la detención. Resulta especialmente alarmante la práctica de negar a los familiares información sobre la suerte y el paradero de las personas detenidas. Actualmente nuestra oficina tiene conocimiento de al menos 11 personas privadas de libertad en situación que podría constituir desaparición forzada. En relación con las condiciones de detención, nuestro informe documenta patrones de violencia y amenazas por parte de las autoridades durante la detención y la reclusión, incluidas denuncias de violencia sexual, tortura y otros malos tratos. Asimismo, indica que las personas privadas de libertad percibidas como disidentes por parte del gobierno son sometidas de manera sistemática a restricciones más severas que los presos comunes. Preocupa además la falta de atención médica adecuada e incluso su denegación en casos extremos, así como la ausencia de un enfoque diferencial para personas adultas mayores. Esta situación incrementa el riesgo de agravamiento de condiciones de salud preexistentes y compromete sus vidas e integridad física. Tomamos nota de la disposición del gobierno de Nicaragua de liberar a personas privadas arbitrariamente de libertad. No obstante, según el análisis y el monitoreo preliminar de la oficina, si bien las personas excarceladas han retornado a sus hogares, la mayoría de ellos continúa sujeta a medidas restrictivas como obligaciones de presentación periódica ante autoridades policiales y limitaciones a la movilidad y a la libertad de expresión, que constituyen restricciones indebidas y prolongan la afectación de sus derechos con impactos adversos en ellas y en sus familias. Instamos al gobierno de Nicaragua a garantizar el pleno y efectivo ejercicio de los derechos humanos de todas las personas liberadas, así como a disponer la liberación inmediata e incondicional de quienes permanecen detenidas arbitrariamente, incluidos los líderes indígenas.
Reiteramos asimismo nuestra disposición a brindar al Estado asistencia técnica en materia de derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Andrés Sánchez, experto de Naciones Unidas. Continuando con la agenda, ahora vamos a pasar a la intervención de la Comisión Interamericana. Le daré la palabra primero a la relatora de país, la comisionada Rosa María Payán. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias también a la comisión y a la secretaría por su presencia, por organizar esta audiencia. Muchas gracias a ustedes por traernos sus preocupaciones, por ese informe tan detallado de lo que está ocurriendo con las personas encarceladas por motivos políticos o excarceladas sin libertad, como ustedes han dicho tan elocuentemente. Muchas gracias también por el coraje que sabemos esto significa en medio de la situación tan difícil que está viviendo el pueblo nicaragüense. Muchas gracias por traernos los testimonios de las víctimas, los testimonios de los familiares. Los nicaragüenses están viviendo bajo dictadura. Esa es una realidad. Es una de las crisis más profundas que vive nuestra región y, por tanto, debe ser una prioridad para esta comisión. El Estado nicaragüense no se sienta en el Consejo Permanente en este momento, pero Nicaragua definitivamente forma parte de la jurisdicción de esta comisión. Y nosotros hemos tomado nota de los reportes tan graves que ustedes nos están haciendo en este momento, de la preocupación con la dinámica de puerta giratoria que hemos visto tanto y que es un patrón regional. La desaparición forzada, las personas excarceladas con tantas restricciones que de facto no tienen libertad. Tomamos nota con mucha preocupación de sus reportes sobre defensoras sometidas a torturas, a violencia sexual, a despojo de nacionalidad, a apatridia, a desplazamientos internos. También tomamos nota de la situación de las adultas mayores obligadas a abandonar el país. Yo tengo algunas preguntas, pero antes quisiera contextualizar un poco, porque ustedes han sido muy claros con respecto a las recomendaciones, han sido muy claros con respecto a qué le piden a la comisión. Y al mismo tiempo, y agradezco mucho la presentación del experto de Naciones Unidas, al mismo tiempo cuando digamos, en espacios de tiempo acotados se puede llegar a conclusiones como el número de detenciones arbitrarias bajó con respecto a la gravedad del 2018. Lo que nosotros hemos visto en los reportes de la sociedad civil de Nicaragua y de la ciudadanía nicaragüense es un aumento del miedo a nivel ciudadano, un temor incluso a reportar el daño. Ustedes nos hacen recomendaciones con respecto a las medidas cautelares, que se conviertan en medidas provisionales, pero hemos visto también personas que tienen miedo a que sus nombres sean mencionados. Entonces, en ese contexto, les pido que nos ayuden a entender cómo mejor esta comisión puede actuar en defensa de las víctimas en Nicaragua. En relación con las personas que permanecen privadas de libertad o en situación de desaparición forzada, podrían ampliar si existe información actualizada sobre su paradero, condiciones de detención o acceso o asistencia jurídica y familiar, particularmente en los casos que cuentan con medidas cautelares en el sistema interamericano. Tomando en cuenta también los impactos diferenciados, ustedes han sido muy claros al respecto,
¿podrían explicar qué patrones específicos han observado respecto a personas mayores, integrantes de comunidades de fe, pueblos indígenas u otros en situación de especial vulnerabilidad, tanto en los procesos de detenciones como en las condiciones posteriores a la excarcelación? Si han identificado mecanismos o estrategias que permitan documentar, que permitan preservar información sobre estas situaciones, particularmente en contextos donde existen restricciones tan severas para denunciar, para acceder a recursos judiciales o, como algunos de ustedes mencionan, en un contexto en el cual vemos cada vez más cerrado el espacio, la posibilidad de participación, incluso la posibilidad de denuncia. Yo sé que es muy difícil tener una idea precisa de la dimensión de lo que está ocurriendo, pero los datos más actualizados sobre el número de personas actualmente privadas de libertad por motivos políticos, cuántas se encontrarían en situación de desaparición forzada, no serían muy útiles. Estas precisiones pueden ser relevantes para el análisis del cumplimiento de los estándares interamericanos en materia de libertad personal, garantías judiciales, protección judicial, particularmente en contextos donde se alegan restricciones prolongadas que en realidad son también privaciones de libertad. Entonces, en este contexto tan difícil y entendiendo también que hace menos de un mes, bueno, casi 2 meses ya, el Consejo Permanente en su resolución del 4 de febrero fue claro en exigir la libertad de las personas privadas de libertad por motivos políticos de manera incondicional y también aquellas sujetas a formas de arresto domiciliario o restricciones equivalentes. ¿Qué más podemos hacer como comisión y qué más podrían hacer los estados que se sientan en el Consejo Permanente y que ya han tomado este paso de, mediante una resolución, exigir la libertad inmediata? De nuevo, muchas gracias. Muchas gracias, comisionada. Voy a dar la palabra ahora a la comisionada Gloria de Mes. Thank you, President Ralón. I want to recognize the work of the organizations and human rights defenders who, often at great risk, personal risk, have transformed fear into documentation and pain into a roadmap of change. The testimonies and documentation, the information we received confirmed that we're not facing isolated events, but events entrenched in patterns of violation of human rights that demand an urgent and structural response. The state may be absent from this room, but it cannot be absent from its international human rights obligations, nor from the lives of the peoples whose rights it's bound to protect. The Commission is to ensure that this absence is not an escape from accountability, as you have requested. The information that you shared today will be incorporated into our monitoring, our reports, our future dialogue and action in accordance with the Commission's mandates. As Rapporteur for the protection of the rights of older persons, I have 3 questions that go directly to how detention conditions, healthcare failures, and the absence of non-custodial alternatives
are putting older persons at heightened and often life-threatening risk. Of course, the information that I request could be provided in writing, and it will help assist the Commission to evaluate the compliance or the lack thereof with obligations to protect the life, integrity, and specific rights of older persons, and to identify urgent measures that cannot be delayed. The questions are, what are the main ways in which current detention conditions, especially overcrowding, lack of accessibility, and exposure to violence, are having a more severe and disproportionate impact on older persons compared to other people deprived of liberty? What specific shortcomings do you observe in the provision of health care for older persons in detention, including timely access to medicines, specialized and geriatric care, and continuity of treatment, and what concrete harms or deaths have resulted from these gaps? What timely steps should be adopted to review and, where appropriate, replace the deprivation of liberty with non-custodial alternatives for older persons, particularly those with serious illness or disability, and which groups or cases should be prioritized in review to their extreme risk? Thank you. Muchas gracias, comisionada. Le voy a dar la palabra al relator de RELE, Pedro Vaca. Muchas gracias, presidente, y también agradecer a la comisión por incluir esta audiencia dentro de su periodo de sesiones y muy especialmente a las organizaciones de la sociedad civil que nos han compartido esta información. Tal vez empezar por una reflexión, y es que tiendo a creer que lo que se plantea como excarcelaciones muchas veces se confunde como con una falsa sensación de libertad, ¿no? Y creo que si bien entre las celdas y otra condición hay unas variaciones, creo que lo que corresponde a un foro como este es también denunciar y visibilizar la ausencia de libertades y también los efectos que tiene. Y aquí, digamos, también me corresponde a mí preguntar y hacer algún planteamiento con respecto a las situaciones de personas que han sido detenidas o que han sido excarceladas, de los entornos periodísticos, de comunidades religiosas, de entornos universitarios. Si al respecto tuvieran información para actualizar, sería de gran provecho para nosotros. Quisiera consultar también, digamos, de acuerdo a lo que hemos podido ver, entendemos que habría al menos 2 periodistas que tendrían medidas restrictivas en este momento. Incluso en algunos reportes se habla de arrestos domiciliarios y de una persona que estaría en condición de desaparición. También, digamos, creo que dentro del monitoreo que hacemos es importante resaltar que coincidimos en el subregistro y coincidimos también en que el acceder a fuentes de información es muy difícil, principalmente por los riesgos que acarrea esto para las personas que tienen acceso a información directa. Pero quisiera detenerme un momento en un desafío importante que quisiera compartirles para conocer su parecer, y tiene que ver con que al momento de determinar si en ciertos casos estamos ante excarcelaciones de periodistas, de acuerdo a la información proporcionada o que hemos podido recolectar de fuente abierta, existirían situaciones de presunta detención y posible desaparición forzada de periodistas que posteriormente reaparecerían, indicando que nunca fueron privados de libertad. Y creo que la pregunta razonable frente a esto es si estas son declaraciones hechas de manera espontánea o si existen presiones para generar digamos, presiones sobre las víctimas, y por lo tanto creo que eso implicaría una lupa distinta
de nuestra parte. Reconocemos desde la relatoría que puede existir contextos de temor o presión, tal como lo mencionó la comisionada Payá, y que esto dificulte la denuncia o el reporte de los hechos. Nos interesa conocer si existieran registros de casos similares documentados por sus organizaciones, y sería importante también saber si estas situaciones persisten o no en procesos judiciales. Creo que la otra pregunta que uno se hace cuando se habla de excarcelaciones es si los procesos concluyeron y de qué forma concluyeron, o si se mantienen en un suspenso como una espada de Damocles permanente sobre la confianza para expresarse libremente sobre asuntos de interés público. Y quisiera cerrar con dos preguntas. La primera tiene que ver con cuál es la apreciación que se tiene sobre el despliegue de vigilancia del Estado, particularmente el rol que eventualmente Telcor podría estar teniendo en esto, y también cuál es el rol de la propaganda y de los medios oficiales en este momento con respecto a la situación de personas detenidas, excarceladas, desterradas, un poco cuál es el mensaje que está recibiendo a través de la radio, la televisión, la prensa oficial, la ciudadanía, digamos, de a pie que está en Nicaragua. Muchas gracias, presidente, por darme la palabra. Muchas gracias, relator. Le doy la palabra a la secretaria ejecutiva adjunta, María Claudia Pulido. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a las organizaciones de la sociedad civil y una solidaridad a todas las familiares de las personas presas presas por razones políticas en Nicaragua, y a quienes han sido escarcelados y continúan, como ustedes dicen, sin una libertad plena. Decir que el tema de la situación de personas presas por razones políticas, la Comisión Interamericana la ha tratado desde su primer informe sobre situación de país en 1962, y desde allí hasta la fecha ha tratado el tema en 20 diferentes informes. Es una preocupación extrema de la Comisión. Y en relación con Nicaragua, el último emitió un informe específico en 2020 sobre el tema de la situación de las personas privadas de la libertad, en ese momento en el contexto de la crisis de derechos humanos de 2018. En ese informe se vio mucho de los temas que ustedes han tratado hoy: las detenciones en el contexto de la crisis, las condiciones de detención, las situaciones de las modalidades de las detenciones, y lo que se ha podido observar es que desde ese año hasta ahora se han dado nuevos patrones de detención arbitraria, y se ha utilizado esta frase que dijeron ustedes de la puerta giratoria. Entonces, la pregunta que yo tengo es ¿cuál sería su recomendación a la Comisión sobre la actualización de este informe? 1, y 2, indicar que la Comisión desde el 18 lleva un registro de personas detenidas muy detallado, también con una idea de justicia transicional a un punto que se dé en Nicaragua, y quisiera invitarles a que nos suministren la información específica con los detalles de las personas que ustedes tienen en las diferentes condiciones que han marcado en la mañana de hoy. Así que muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias. Quisiera también hacer uso de la palabra reconociendo su labor, agradeciéndoles por estar acá, por alzar su voz a pesar de los riesgos que puedan existir, ya sea para ustedes, para sus familias. Desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues con mucha atención y un profundo respeto hemos escuchado cada una de la información y testimonios de lo que se está viviendo en Nicaragua. Esos testimonios reflejan realidades humanas que no pueden ser ignoradas. La situación de las personas privadas de libertad por motivos políticos, también de las personas excarceladas que no tienen una libertad plena, pues continúan generando serias preocupaciones
desde la perspectiva de derechos humanos, porque detrás de cada caso hay proyectos de vida, hay familias, hay comunidades que enfrentan graves afectaciones. Ustedes hoy acá nos han traído a la audiencia y lo tienen en su mesa como un recordatorio, una exigencia de libertad. Rápidamente nos han dejado acá también en la mesa principal libertad para Angélica Chavarría. Es viuda, es hermana, es perseguida política, 656 días detenida y desaparecida. Nancy Enríquez, lideresa indígena, defensora de derechos, perseguida política, 883 días detenida arbitrariamente. Carlos Brenes, militar retirado, padre, perseguido político, 200 días detenido, desaparecido. Douglas Pérez, campesino, hijo, perseguido político, 744 días detenido y desaparecido. Jaime Navarrete, chef, padre, perseguido político, 2.413 días detenido arbitrariamente. Manuel Urbina Lara, abogado, padre, perseguido político, 1.863 días detenido arbitrariamente. Y así como ellos hay muchas otras personas que, como repito, tienen detrás proyectos de vida, familias, comunidades que están siendo profundamente afectadas. La Comisión reafirma su compromiso de seguir acompañando a las víctimas, de seguir escuchando a la sociedad civil, de utilizar todos los mecanismos del sistema para promover el respeto a la dignidad, a la libertad, a las garantías fundamentales de todas las personas en Nicaragua. Dolorosamente, pues la historia de nuestra región ha tenido dictaduras, y hay que recordar que esas dictaduras no se sostienen solo por el control del poder, sino también por silenciar las voces críticas. En esos contextos, la existencia de personas privadas de libertad por motivos políticos es una expresión particularmente grave de la restricción de derechos y libertades fundamentales. La liberación plena e incondicional de las personas detenidas por motivos políticos no solo es un acto de justicia individual, es una señal necesaria y esencial para reconstruir un camino hacia una transición democrática que sea genuina. Así que sepan ustedes que hay un enorme compromiso de la Comisión, el trabajo de la relatora, Rosa María Payá, como relatora de país, pues estará potenciando la voz y la labor de ustedes como representantes de la sociedad civil, y quería dejar ese compromiso en esta audiencia. Quisiera entonces continuar con la agenda y ahora nos tocaría pasar a los comentarios de la sociedad civil, devolviéndole la palabra por 22 minutos. Adelante. Muchas gracias, señor presidente y demás comisionados y comisionadas. Mi nombre es Yader Valdivia, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. Voy a referirme a las preguntas de la relatora para Nicaragua respecto al miedo ciudadano que existe para reportar estos abusos. Y quiero iniciar señalando que normalmente en estas audiencias siempre nos acompañan víctimas. Y en esta audiencia hoy no se encuentran ellas. Y estamos representándoles, y cada vez más para las organizaciones de la sociedad civil es más complejo documentar y traer esta información a ustedes. Y ese miedo incluso ha permitido que las personas desistan de procesos ante la Comisión, como son solicitud de medidas cautelares, pedir que en las peticiones ante la Corte Interamericana también puedan ser retirados por amenazas y coacciones a sus familiares. Ese es parte del miedo que alcanza a los familiares y a personas que son detenidas y que se encuentran también excarceladas y son personas beneficiarias de medidas cautelares de esta comisión. Para entender también cómo existe información de su paradero, los familiares han desistido de poder denunciar. Sin embargo, al ver que su familiar no aparece, al ver que no tienen respuesta de su familiar, acuden a las organizaciones
incluso con temor, y es ahí donde podemos documentar los pocos casos que hasta actualmente hemos venido presentando en esta audiencia. Sobre los patrones de personas adultas mayores, comunidades de fe, pueblos indígenas, actualmente existen 10 personas adultas mayores de 60 años que se encuentran bajo esta modalidad de excarcelación y prisión en sus casas, y 14 personas presas políticas que se encuentran que son personas adultas mayores de 60 años. Con respecto a las comunidades de fe, respecto a esta puerta giratoria que existe, en este momento, como señalábamos, la persecución y las detenciones se han enfocado principalmente en personas disidentes del Frente Sandinista y familiares de personas que se encuentran en el exilio. En otra ocasión estuviéramos hablando sobre libertad religiosa, sin embargo, en este momento la represión se ha enfocado en este tipo de perfiles. Con respecto a los pueblos indígenas, la situación de los pueblos indígenas es que han sido extraídos de la región atlántica, de la región pacífica, de la región atlántica de Nicaragua, y llevados hacia la capital, donde algunos de ellos ni siquiera hablan el idioma castellano, y es ahí donde han sufrido malos tratos, discriminación y también problemas de poderse comunicar y poder expresar su situación. Sobre algo que señalaba el relator Pedro Vaca también, sobre las excarcelaciones y una falsa libertad. Aquí no tenemos el consentimiento para hablar del caso señalado, pero sí es un patrón que nosotros como colectivo hemos identificado en algunos casos. Antes de la excarcelación son obligados a grabar videos pidiendo perdón al régimen, al gobierno de Nicaragua, al Estado de Nicaragua, para poder ser excarcelados. En algunos casos, medios de comunicación les acompañan en estas grabaciones. Sin embargo, no todas las grabaciones han logrado salir en los medios de comunicación, pero sí sabemos que han sido estas personas obligadas a grabar estos videos antes de su excarcelación, pidiendo perdón por haber participado en las protestas. Y sobre los nuevos patrones que señalaba la relatora de María Claudia, la comisionada María Claudia Pulido, actualmente la desaparición forzada es un nuevo patrón. Hasta antes de 2024 hablábamos de pocos casos de desaparición forzada, sin embargo, el colectivo conoce al menos 8 casos de personas que se encuentran en total desaparición forzada. Y lo peor de estos casos es que estas 8 personas se encuentran sus familiares obligados a haber salido del exilio. Como lo señalábamos, el Ministerio del Interior ha sido uno de los entes que ha forzado a los familiares de las personas presas políticas a que salgan del exilio, y la desaparición forzada es parte de estos nuevos patrones de detenciones arbitrarias que existen en Nicaragua. Cedo la palabra a mis demás colegas. Claudia Pineda, de la Asociación Memoria y Justicia, ante UDJ. Quisiera referirme a los puntos que planteó la comisionada de MES, Gloria de MES. Hay una gran diferencia en el tratamiento que hay hacia las personas que están presas por razones comunes que las personas que están presas por motivos políticos. La diferencia es sustantiva. Los presos comunes tienen visitas regulares de sus familiares, tienen acceso incluso algunos a educación técnica dentro del penal, tienen lo que llamaríamos comisariatos, es decir, un lugar donde pueden comprar lo que les hace falta, y al recibir visitas regulares de sus familias tienen acceso a medicamentos que le lleva la familia, tienen acceso a alimentación diferenciada y también a dinero para poder comprar lo que le hace falta. Los presos políticos no, los presos políticos están en condiciones insalubres terribles, la gran mayoría tiene hongos en los pies a niveles preocupantes, muchos de ellos son adultos mayores, como ya les habíamos comentado, y muchos de ellos tienen enfermedades, no solamente enfermedades propias de la edad, sino tenemos casos de personas que han sufrido cáncer
o que han sufrido, en el caso de uno de ellos, una operación de ponerle un stent en el corazón y no tienen ninguna posibilidad de tener atención médica especializada, y la atención médica que les dan es una atención médica básica donde les dan medicamentos que los mismos presos y presas no saben qué son, ni si las cantidades son las que deberían de tomar. Es decir, llega alguien y les da un medicamento y en total desconocimiento de lo que están tomando. Tenemos casos, es decir, les podemos decir muchísimos casos de todos los presos con los cuales tenemos comunicación con las familias y que nos están informando regularmente. Los casos de problemas de la piel, los casos de enfermedades estomacales, la comida en general es mala, muchas veces en estado de podredumbre, y esta comida provoca daños estomacales terribles. Hay una crisis de mosquitos permanente en los penales, entonces están sufriendo de enfermedades que tienen que ver con transmisión a través de los mosquitos, y muchos de ellos además están sufriendo enfermedades que tienen que ver con el impacto emocional de la cárcel y el impacto de la incertidumbre, de no saber cuánto tiempo van a estar ahí, de saber que en el mejor de los casos les han sido comunicados condena absurda, en otros casos que ni siquiera tienen condenas o no se les ha abierto ningún tipo de audiencia ni juicio, aunque sea de esas virtuales que ponen de repente cuando los llevan a una sala y les dicen vuelva a ver a la cámara, y en la cámara está un juez que le dice usted está siendo acusado de tal cosa, y cierran la cámara y ya, pues, o sea, eso se considera una audiencia para ellos. Entonces hay un deterioro emocional y que se traduce en un deterioro físico, de debilidad completa de la persona. En el caso de Nancy Enríquez ha sido evidente últimamente que su deterioro emocional está afectando gravemente su deterioro físico, y así en general las condiciones son absolutamente distintas, ¿verdad?, entre las personas presas políticas y las personas presas comunes, y la afectación a los adultos mayores es definitivamente grave. Muchas gracias. No sé si alguno de mis colegas quiere referirse a alguno de los otros temas. Bueno, yo solo quisiera no dejar por fuera otra pregunta que señalaban sobre qué más pueden hacer los estados. Existe lo que es la garantía colectiva del sistema interamericano, y normalmente esta garantía colectiva es la responsabilidad de todos los estados de poder hacer cumplir lo que es el sistema interamericano de derechos humanos. Yo creo que esta garantía colectiva debe cumplirse como está establecido en el sistema, y es parte de lo que les instamos que puedan invitar a los estados a activar esta garantía y que se pueda acompañar a los casos que hemos presentado actualmente. Y con respecto a una pregunta que también se nos quedaba por fuera, es sobre el rol de la propaganda de los medios oficiales. El rol que ha tenido es descalificar, siempre descalificar a las personas presas políticas, en que son personas que se merecen estar ahí por ser parte de divulgar noticias falsas, por ser terroristas, por criminalidad común. Ha sido principalmente el enfoque de los medios de comunicación, pero últimamente, y no corresponde a esta audiencia, pero sí señalar que están persiguiendo principalmente a los periodistas que se encuentran en el exilio, y que ha sido el rol principal de los medios de comunicación oficialistas para poder amenazar a personas que se encuentran en el exilio ejerciendo periodismo. Sí, y quisiera, referirme también al comentario que hizo la comisionada Pulido sobre la actualización del informe y los registros de detenciones.
nosotros es muy difícil que podamos dimensionar el subregistro, ¿verdad? Porque hay una ausencia total de información oficial. La opacidad es total. No hay listas de personas en cárcel, tampoco hay listas de personas que son excarceladas, tampoco hay listas de personas que tienen control sobre sus movimientos. Es decir, nosotros lo que hacemos es un gran esfuerzo por tener redes de colaboradores y colaboradoras que nos ayudan a recoger toda esta información. Entonces, el registro de detenciones, nosotros con todo gusto podemos colaborar con la información que tenemos actualizada. Estamos a la orden, sabemos que hay un gap o una brecha de información en los datos que tiene la comisión en los últimos años sobre las detenciones, pero también nosotros siempre hacemos la salvedad que esto es, como decía en el texto, un mínimo verificable de personas que han sido encarceladas durante este periodo, pero sí, con muchísimo gusto nosotros estamos a la orden para hacerlo. Y la otra cosa, bueno, pasos oportunos con el gobierno de Nicaragua, es muy complicado decir, ¿verdad? Es decir, nosotros vamos a seguir haciendo todos nuestros esfuerzos por agotar todas las posibilidades que nos da el sistema interamericano y esperamos también que la Organización de Estados Americanos pueda seguir haciendo su labor, porque el Estado de Nicaragua, al entrar en esta rebeldía contra el sistema, pues nos deja muy poco margen de comunicación y de diálogo con ellos. Además, nunca han tenido voluntad de diálogo. Y lo que quisiéramos es seguir contando con el apoyo de ustedes, seguir contando con la denuncia, seguir contando con la información actualizada, seguir contando con el MECENI para que nos acompañe, ¿verdad? Y ahora con la comisionada Payá también, que nos siga acompañando, porque la manera de seguir presionando al gobierno de Nicaragua, porque aunque no tienen pudor político, pero ojalá en algún momento esta presión pueda ayudarnos a iniciar una transición que tanto necesitamos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Quisiera, antes de cerrar, dar la palabra a la comisionada Payá. Muchas gracias, presidente. Y muy brevemente, por supuesto, cuentan con ese seguimiento, con ese acompañamiento, con el trabajo que ha hecho el MECENI durante años de recopilación de testimonios, de mantener este récord de las violaciones, y en ese sentido les pedimos toda la colaboración posible para actualizarlo y para tratar de llegar a las recomendaciones más efectivas posibles al Estado y a los estados del sistema interamericano. Y muy brevemente, porque yo conozco personalmente la soledad que puede sentir un prisionero o una prisionera política. Entonces, quiero tomarme la libertad de hablarle a ellos, de hablarle a las personas privadas de libertad injustamente en Nicaragua, a las personas que están encarceladas o en casa por cárcel por motivos políticos. Yo quiero que ellos sepan, ojalá ustedes se lo puedan trasladar, que no están solos, que esta comisión los acompaña, que esta comisión tiene en el centro de su propósito proteger a las víctimas, y eso es lo que pretendemos hacer. Muchas gracias por su coraje. Muchas gracias, comisionada. Hemos entonces agotado la agenda. Les agradecemos su participación y doy por cerrada esta audiencia. Muchas gracias.